Bueno, hola a todos nuevamente. Por suerte hemos llegado al último módulo, el número 4, así que ya con esto ya finalizamos el curso, aunque nos quedaría el trabajo final, pero en cuanto a nuevos contenidos y demás, esto es lo último. Ya les había adelantado que lo bueno de este módulo es que no tiene una actividad práctica, ¿sí? Lo único que tendrán que proponer una idea para el trabajo final, que ya vamos a hablar al finalizar la presentación, que espero esta vez sí sea la más corta de todas, ¿sí? Eh, Hasta lo que he revisado de las actividades vamos más que bien. Quería comunicarles que si bien he adaptado todas las actividades teniendo en cuenta el perfil de ustedes, como ya se lo había mencionado anteriormente, aún así han superado muchísimo mis expectativas, así que estoy bastante conforme con los desarrollos. Así que un último esfuerzo y seguimos. En este último módulo vamos a, vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver cuando se finaliza ya la tarea de desarrollo, ¿sí? No en sí el proceso de desarrollo, porque el proceso de desarrollo es largo, continúa a lo largo de la vida del sistema, serán eh, lo que dure el funcionamiento, ¿sí? 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? Pero en algún punto hay que hacerle un corte al sistema. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, lo que tiene que ver en cuanto a la puesta en marcha del sistema, algunas cuestiones para tener en cuenta simplemente, y lo que tenga que ver con un poco de la seguridad o el aseguramiento de la calidad, ¿sí? Estos aspectos muy por encima, ¿sí? Lo principal en lo que vamos a hablar va a ser del mantenimiento, que es esta etapa. Sí, una vez que se construye y se prueba el software, el sistema, este tiene que instalarse en los equipos del cliente, de los usuarios, es decir, en las instalaciones de quien pidió el desarrollo del sistema, tener que configurarse con los parámetros necesarios y adecuados para esa instalación. De esto habíamos hablado un poquito cuando hablamos de la prueba del sistema, habíamos hablado un poquito de este tema. Parte de la prueba del sistema requería probar al sistema, ¿sí?, en las instalaciones del cliente con la conexión de internet que tiene el cliente, la conexión real, con datos reales, en un entorno real, con la cantidad de conexiones de usuarios, ¿sí?, reales, porque uno lo prueba en un ambiente de prueba, en un ambiente de desarrollo y funciona, ¿sí? Es lo típico, o sea, en mi máquina funciona, pero cuando voy a llevarlo a la máquina del cliente no, ¿sí? Entonces, bueno, hay que asegurarnos de estas cuestiones, es decir, el sistema tiene que instalarse y funcionar como corresponde en el equipo donde tiene que funcionar, ¿sí? Ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿sí? Porque de pronto el cliente nos había pedido que el sistema funcione en unas máquinas viejas que él tenía y nosotros, como desarrolladores, como tester, ¿sí?, lo desarrollamos y lo probamos en máquinas muy nuevas, muy potentes, y cuando lo llevamos a los equipos del cliente, no funciona. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. En algunos casos nos va a tocar hacer una migración de datos, es decir, migrar los datos a un formato específico o que lo entiende el sistema o el nuevo sistema. Es decir, supongamos, tenemos un sistema en funcionamiento, nos encargan del desarrollo de uno nuevo, ¿sí? O de un módulo nuevo, ¿sí? O de pronto hay una nueva especificación de datos o de metadatos o de formato, con lo cual el nuevo sistema, el nuevo módulo, no lo entiende. ¿Sí? Ya habíamos hablado un poquito de esto del protocolo de intercomunicación que tiene que ver entre los sistemas, por eso habíamos hablado y habíamos visto un poco del protocolo OIPMH, que es uno de los protocolos de interoperabilidad. En estos casos donde tenemos que migrar datos de un sistema a otro, de una base de datos a otro, ¿sí?, tenemos que hacer un trabajo de procesamiento de los datos para asegurar que
los datos que estamos pasando de esta base de datos, ¿sí? Con cierta tecnología y versión, se siguen manteniendo en la nueva versión o en la nueva tecnología. Un cambio de motor de base de datos, ¿sí? O esto que le decía, ¿sí? Un agregado de campos, ¿sí? Un cambio en los formatos de metadatos y demás, requieren una migración, un agregado. Entonces tenemos que asegurarnos que estos datos que están funcionando bien en el sistema actual y viejo, tienen que seguir funcionando bien de la misma forma en el sistema nuevo. ¿Sí? Es decir, esto nos va a pasar cuando tengamos que de vuelta hacer ese pasaje de datos desde un sistema que está en funcionamiento, ¿sí? Siempre la situación ideal va a ser un sistema desde cero, un sistema donde una organización, institución donde no haya un sistema y tengamos que implementar un sistema desde cero, ¿sí? Es la mejor opción y el ideal. Rara vez pasa eso. Muchas veces vamos a tener que intercomunicar varios sistemas y demás. Una vez que, listo, se instala, se miran los datos, se hace falta, se configura y demás, hay que capacitar a los usuarios, ¿sí? Porque también nosotros lo desarrollamos y entendemos toda la lógica, pero el usuario final participó muy poco del proceso de desarrollo, ¿sí? Participó en alguna validación, en algunas reuniones previas, pero después con la herramienta él tiene que capacitarse, tiene que entrenarse, ¿sí? Entonces habrá toda una etapa, ¿sí? Unas sesiones de entrenamiento, de capacitación, para que nos aseguremos que el usuario sabe usar la herramienta y tiene que usarla como corresponde, ¿sí? Porque después también, si no lo capacitamos como corresponde o el usuario no pone de sí en aprender la herramienta, y, ¿sí? No hay caso, ¿sí? Si el sistema se usa mal, ¿sí? Y bueno, no hay muchas chances de que obtengamos buenos resultados, ¿sí? Si el campo de datos, ¿sí? Del nombre y apellido me indican que no ponga iniciales y yo, como estoy cargando datos, pongo iniciales, y bueno, no podemos hacer nada contra eso, ¿sí? Luego habrá controles de datos y demás y buscaremos culpables y demás o indicaremos, pero la idea es, de nuestra parte, capacitar a los usuarios. Habrá que tener en cuenta, ¿sí? Los perfiles de usuario dentro del sistema, si es que existen, ¿sí? Un perfil usuario normal, administrador, gerente. Hay que tener en cuenta la experiencia que tengan los usuarios con sistemas similares, ¿sí? O con sistemas en general, o con el tipo de aplicación. Si de pronto es una aplicación para el celular y el usuario es una persona mayor y no está acostumbrado, entonces hay que tener en cuenta esas cosas. O de pronto un sistema web, ¿sí? Un sistema de escritorio para alguien que no ha manejado nunca una computadora. Entonces tenemos que tener en cuenta esos niveles. Y a través de, como le dijimos, ¿sí? Como les dije, seminarios, simulaciones, algún manual de usuario, un video indicándole, capturando la pantalla, como estamos haciendo ahora, ¿sí? De por dónde debe ir, qué debe guardar, qué debe cargar, ¿sí? Todas esas, pero básicamente mostrando cómo va a funcionar el sistema. Perdón. Bien, ahora sí, ¿sí? Una vez que se instala, se prueba el sistema, se lo instala, se lo configura, se capacita a los usuarios, ¿sí? El desarrollo del sistema termina. Hay que darle un corte a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarle nuestros recursos a otros proyectos, ¿sí? El desarrollo del sistema no tiene que ser eterno, ¿sí? Ese corte que tenemos que hacer tiene que ver con el contrato que habíamos planteado inicialmente en cuanto a los requerimientos funcionales que hayamos definido, ¿sí? Habíamos dicho en el módulo pasado que establecer los requerimientos era como un contrato que establecíamos entre las dos partes, cliente y desarrollador, para asegurarnos de que eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que darle un corte al desarrollo del sistema. ¿Por qué? Porque los recursos que hemos empleado para desarrollar el sistema tenemos que emplearlos para nuevos desarrollos, ¿sí? Y desde el corte en adelante, ¿sí? Mientras viva, mientras se use el sistema, se llama mantenimiento. Esa etapa de mantenimiento que incluye cambios agregados, mejoras al sistema, ¿sí? Todo eso es lo que entra como esta etapa llamada mantenimiento,
¿sí? Al igual que se hace con un componente físico, supongamos un ascensor, ¿sí? Se instala el ascensor y luego una vez al mes hay un técnico que va a hacer un mantenimiento, firma, tiene un checklist, ¿sí? Verificará las cosas y va. Bueno, con el software puede pasar algo parecido, ¿sí? Pero en realidad lo normal es que el mantenimiento incluya cambios, ¿sí? De vuelta, cambios, estos agregados, estas mejoras, por diferentes razones, ¿sí? Pero cambios. Entonces, ya tenemos en cuenta que, es decir, si estamos hablando de mantenimiento, estamos teniendo en cuenta de que el software ha evolucionado o va a evolucionar. Si estamos teniendo en cuenta entonces la evolución del software que habíamos hablado en las etapas iniciales cuando hablamos de los modelos de proceso, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta la evolución del software a través del tiempo, que era casi impensable, ¿sí? Tener un sistema que no cambie a lo largo de la vida del mismo, ¿sí? Entonces, esta etapa que va a incluir desde que damos el cierre, ¿sí? Y continúa la vida del sistema, se llama mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos que lograr llegar a esta etapa justamente para liberar recursos, ¿sí? Porque durante el desarrollo del sistema hemos enfocado, supongamos, no sé, supongamos 10 personas para hacer el desarrollo del sistema. Y en el mantenimiento vamos a dedicar a una persona, a dos como mucho, ¿sí? Las otras 8 estarán dedicadas a nuevos proyectos, ¿sí? El tema, es decir, el, el mantenimiento del software, ¿sí? Según esta estadística, ¿sí? Se lleva el 60% del tiempo y del costo y del dinero del proyecto, ¿sí? Es decir, lo que cuesta el sistema, ¿sí? Es solamente el 40% de lo que va a costar durante toda la vida del sistema, ¿sí? Es decir, en el mantenimiento se hacen tareas menores, ¿sí? Pero durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, sumando todo esos costos, llegamos a tener, ¿sí? Casi un sistema nuevo, ¿sí? Un poco más, ¿sí? En cuanto al valor que se había planteado inicialmente, ¿sí? Y la idea justamente de darle mantenimiento al sistema es mantenerlo actualizado, ¿sí? Hacer todas estas modificaciones que se requieren porque de pronto, luego de meses de uso, hay algún cambio en alguna regulación, algún cambio de impuesto, un impuesto nuevo, y el sistema tiene que adaptarse a eso. Una nueva fórmula, ¿sí? Un nuevo campo de datos que requerimos, ¿sí? Estábamos trabajando con un conjunto de metadatos y de pronto tenemos un dato más que es, qué sé yo, supongamos la institución de pertenencia del autor. Y tendremos que agregarlo. Eso incluye, o eso entraría como mantenimiento, ¿sí? Si tenemos en cuenta estas estadísticas, ¿sí? Nos damos cuenta que mientras más sistemas hagamos, más mantenimiento le vamos a dar a esos sistemas, es decir, en cuanto a cantidad de sistemas distintos, ¿sí? Y vamos a tener siempre recursos abocados a esa tarea. Entonces la idea es que si vamos a dedicarle tanto tiempo al mantenimiento durante tantos años de vida, ¿sí? La idea es lograr que el mantenimiento sea lo más rápido posible, ¿sí? Que estos cambios sean o impacten de una menor manera al resto del sistema, con lo cual tenemos que seguir las buenas prácticas del diseño de sistema, ¿sí? Aplicando patrones de diseño, haciendo componentes reutilizables, ¿sí? Fácilmente intercambiables, ¿sí? La idea justamente de haber aplicado las buenas prácticas del diseño era facilitarnos las tareas de mantenimiento, ¿sí? Que estos cambios no impacten en otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo componentes grandes con muchas funcionalidades, un cambio en un componente puede afectar las funcionalidades de todo ese componente y de los componentes que se relacionen con este, ¿sí? Por eso es que es necesario establecer, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de la cantidad de módulos y el costo de integración? Bueno, tiene que ver también con esto, ¿sí? La modularidad tiene que ver justamente con la facilidad de mantenimiento. Este mantenimiento que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Se llama, o surge a partir de, o tiene dos razones, dos orígenes, ¿sí?
La primera es para corregir los errores del sistema, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa? En algún momento puede que el sistema falle, ¿sí? Por algún error humano que se cometió en algún momento, porque luego, supongamos, de 2 años, se prueba una funcionalidad con un conjunto de datos que no se había probado específicamente y el sistema falla, por lo cual hay que corregirlo. Esa falla proviene de un software defectuoso y de un error o un defecto cometido por un programador, por un desarrollador. Entonces, hay que corregirlo, ¿sí? Entonces, el mantenimiento entra a cubrir esa parte, ¿sí? Así como ese conjunto de tareas, ¿sí? Y tenemos que ir a corregirlo y luego instalar o publicar la nueva versión. Eso cuando es un sistema hecho a medida, ¿sí? Cuando es un sistema comercial, lo que se hace es lanzar una nueva versión, ¿sí? Lo que pasa con el Windows, ¿sí? Sale el Windows 10 y luego sale la actualización 10.2, ¿sí? Que corrige errores, ¿sí? De las versiones anteriores, ¿sí? Uno las descarga, las instala y ya está, ¿sí? Lo mismo pasa con este tipo de sistema, ¿sí? El sistema operativo no deja de ser un sistema, una aplicación, un software. Y la otra razón para hacer mantenimiento, ¿sí? Tiene que ver con mejorar las capacidades del software en respuesta a estas necesidades cambiantes que tiene la organización, es decir, en cuanto a la evolución que tiene, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres situaciones. Que con frecuencia los usuarios solicitan características adicionales a medida que se familiarizan con el sistema, ¿sí? Es decir, el usuario va usando el sistema y de pronto quiere, agregame un botón acá, cámbiame esto, cámbiame el lugar, los campos, agrandame el botoncito, ¿sí? Agregame un botón o una opción que me sirva para recordar las cosas que no estoy guardando cuando pasen 5 minutos, ¿sí? Es decir, el usuario se va familiarizando y empieza a pedir cambios. Entonces, tenemos que darle mantenimiento, tenemos que hacer o responder a esos cambios. La empresa cambia con el tiempo, de pronto puede cambiar las necesidades, ¿sí? Algunos los requerimientos que se habían definido inicialmente pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, o de pronto el hardware y el software cambian, ¿sí? Estamos con avances tecnológicos muy, muy grandes y marcados, entonces tenemos nuevas versiones de software, equipos de cómputo con mayores prestaciones, entonces queremos que el sistema funcione más rápido, ¿sí? Entonces lo vamos a instalar en un equipo nuevo, con lo cual tendremos que adaptar el sistema para que funcione en ese equipo nuevo, ¿sí? Lo mismo, salen nuevas versiones del lenguaje de programación, por ejemplo, que hemos empleado, con lo cual vamos a utilizar el nuevo lenguaje porque tiene correcciones a errores o fallas de versiones anteriores, o hace las cosas de una mejor manera o más rápida o con menor escritura, ¿sí? Entonces, ante esos casos vamos a dar mantenimiento también. Fíjense que en esta figura se muestra un poco, ¿sí? La cantidad de recursos, ¿sí? Que es tiempo y dinero que se invierte en el desarrollo y en el mantenimiento del sistema, ¿sí? Por este lado tenemos lo que es el desarrollo del sistema. Acá en el día de la instalación, que se llama así, el día D, cuando se da el cierre, el corte, ¿sí? Ya previamente se desarrolló, se analizó, se probó, bueno, todas las etapas. Y luego comienza el mantenimiento a lo largo de la vida del sistema, ¿sí? Esto puede durar meses, ¿sí? El desarrollo, y el tiempo del mantenimiento puede durar años, que es durante toda la vida del sistema, ¿sí? Entonces, estos bugs, estos errores se van encontrando a medida que se va usando el sistema, ¿sí? O, de vuelta, cambios, ¿sí? Mejoras, agregados, ¿sí? Algún cambio importante, algún módulo nuevo, ¿sí? Y esto cada vez se va agrandando. Y el área bajo la curva de esto representa justamente la cantidad invertida de dinero. Si se observa, se puede ver que a lo largo de la vida del sistema, el costo del mantenimiento, ¿sí?
es superior al costo del desarrollo, ¿sí? Un 40-60, un 30-70, ¿sí? En algunos casos llega a un 20-80, ¿sí? 20 de desarrollo y 80 de mantenimiento, ¿sí? Entonces eso es bastante variable. En promedio, 40-60. Entonces, la idea de esto es, si aplicamos las buenas prácticas de diseño, el mantenimiento será, la idea es lograr que sea lo menos costoso. Algunos tipos de mantenimiento, ¿sí? Reparaciones de fallas, ¿sí? Adaptación ambiental, adición de funcionalidad, ¿sí? Estos errores de codificación que fueron producidos por los codificadores, por los programadores, ¿sí? Son en general como que los más baratos de corregir, ¿sí? Es decir, no sé, alguna validación que se pasó por alto, el cierre o la no definición de algún límite específico o algún tipo de dato, ¿sí? Este tipo de errores son los más baratos. Los errores de diseño son los más costosos, ya que hay que realizar toda una reescritura, ¿sí? de componentes. Y ahora, si entendimos mal un requerimiento, estos todavía son los más costosos. Es decir, un error de codificación es más barato, un error de diseño, haber entendido quizá mal o haber diseñado mal un componente, es más o menos costoso, pero haber entendido mal un requerimiento es todavía más costoso, ¿sí? Por eso va a requerir un cambio quizás muy grande, si no es todo el sistema, ¿sí? Entonces, por eso era que era tan importante entender qué es lo que quería el cliente. Alguna adaptación ambiental, ¿sí? Esto requiere cuando algún aspecto del entorno del sistema, como el hardware, el sistema operativo, el software, el lenguaje de programación, cambia, ¿sí? Lo que ya hemos hablado. Y estos agregados de funcionalidades, ¿sí? Es decir, puede que los requerimientos cambien o que se agreguen nuevos requerimientos. Entonces tendremos que agregar estas nuevas funcionalidades al sistema y responder a estos cambios. Entonces, es decir, el sistema se tiene que adaptar a los cambios que tenga la empresa, institución, organización, ¿sí? Es decir, de vuelta se agregó, como dijimos, ¿sí? O se cambió la fórmula o el cálculo de algún impuesto, se agregó un nuevo impuesto, se agregaron nuevos datos, se agregaron nuevos perfiles, nuevos datos a procesar o tipos de datos a procesar, y bueno, el sistema se tiene que adaptar a estos cambios, ¿sí? Entonces, reparar estas fallas de desarrollo del sistema, ¿sí? No es la actividad necesariamente la más costosa, ¿sí? Dijimos que era entre todo la más barata. Normalmente se cree que es la mayor cantidad de tarea que realmente lleva el mantenimiento, ¿sí? En realidad casi no lo es, salvo que hayamos sido muy malos desarrolladores y tengamos que seguir corrigiendo un montón de cosas, ¿sí? Pero lo normal es que el mantenimiento se dedique a hacer estos cambios y mejoras, estos agregados, no solamente la corrección, ¿sí? Evolucionar el sistema para que se enfrente a estos nuevos entornos y requerimientos nuevos o cambiantes, sí es la tarea más costosa, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿sí? El sistema se adapta a estos cambios que va a sufrir la organización, ¿sí? Y entonces requiere de tareas de desarrollo, ¿sí? Una vez terminado lo que es el desarrollo del sistema, ¿sí? Entonces, sí, a lo largo de la vida del sistema, esos 10 años, como le había mencionado, que iba a vivir el sistema, habrá tareas menores para asegurar que el sistema se adapta a esta evolución o estos cambios, estos giros, estos cambios de necesidades que tenga la organización. Generalmente, ¿sí? Agregar funcionalidad después de que un sistema está en operación es mucho más costoso, ¿sí? Que implementar esa funcionalidad durante el desarrollo. Es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos desarrollando, uno tiene esa visión, ¿se acuerdan? Esa visión sistémica, esa visión del todo, se puede incluir esa funcionalidad tranquilamente. Hacerlo después, ¿sí? Es mucho más costoso, ¿sí? Pero por muchas razones, ¿sí? Una de ellas, ¿sí? Es la estabilidad del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede que
el equipo cambie, el equipo de trabajo cambie, es decir, la persona que desarrolló esa funcionalidad ya no está, ¿sí? Una rotación de personal. Entonces, que otra persona se haga cargo, ¿sí? De realizar estos cambios es bastante complicado o difícil, ¿sí? Entonces habrá que emplear más tiempo para poder entender qué es lo que hizo el otro, ¿sí? Antes de poder hacer estos cambios. Entonces es una tarea a tener en cuenta. La práctica de desarrollo deficiente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente o muchas veces las tareas de mantenimiento se las encargan a una empresa diferente a la que desarrolló el sistema. ¿Por qué? Porque es más barata, ¿sí? Entonces tenemos que lidiar con eso. Entonces, sumado a la estabilidad del equipo, es decir, que estas personas pueden ir cambiando, o la persona que hace mantenimiento no era la que lo desarrolló, cederle el mantenimiento a una empresa que no lo hizo, también lleva un costo adicional o se incurre en un costo adicional. Además tengamos en cuenta, ¿sí?, que si el equipo de desarrollo que está desarrollando el sistema sabe que no le va a dar mantenimiento al sistema, y no me voy a poner a aplicar esas buenas prácticas, ¿sí?, sino todo lo contrario, voy a intentar hacer o encontrar o aplicar todos los atajos posibles para minimizar el tiempo de desarrollo, ¿sí?, sin pensar en el mantenimiento. Ahora, si yo sé que yo estoy desarrollando el sistema y luego le voy a dar mantenimiento, sí voy a intentar pensar en esas cuestiones, ¿sí?, de que el mantenimiento luego va a ser un caos si no lo hago bien. Entonces, emplearé más tiempo, ¿sí?, en desarrollar las cosas como corresponde. Otra cuestión que tiene que ver con el costo de mantenimiento, ¿sí?, las habilidades del personal, ¿sí? Normalmente el personal que se dedica al mantenimiento es un tanto inexperto o no está familiarizado con el dominio de la aplicación, ¿sí? Acuérdense que cada sistema tiene un dominio de aplicación, una regla de negocio propia. Entonces, la persona que se dedique a eso también tiene que entenderla, tiene que embeberse no solamente en la jerga y en el lenguaje del problema, sino también en las reglas propias de negocio. Además, ¿sí?, si sumado a eso el sistema está desarrollado en un lenguaje de programación viejo u obsoleto, ¿sí?, peor todavía, ¿sí? Encontrar gente que sepa lenguajes viejos es cada vez más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tendencia es que los que hacemos desarrollo nos estamos normalmente capacitando con nuevos lenguajes, con nuevas versiones y vamos dejando de lado la tecnología vieja, ¿sí? Entonces, si el sistema está hecho en un lenguaje viejo, ¿sí?, otro problema. Y eso también tiene que ver con la antigüedad y la estructura del programa. Pensemos que si el sistema no se hizo con un modelo de proceso adecuado, con unas buenas reglas de diseño, patrones de diseño, o aplicando las reglas de la ingeniería del software, dar mantenimiento a algo que se hizo de forma artesanal es complicado. Es una tarea complicada que va a llevar tiempo, y tiempo es dinero, ¿sí? Entonces es cada vez más costoso, ¿sí? Entonces, mientras más moderno sea el sistema, va a ser mucho más fácil de mantener, ¿sí? Mientras se hayan aplicado estas buenas prácticas del diseño, mientras más modular sea, mientras el acoplamiento sea bajo y la cohesión alta, ¿sí?, el mantenimiento no es que va a ser fácil, ¿sí?, va a ser menos difícil, en todo caso. ¿Sí? Un segundo, perdón. Hay una tarea, un conjunto de tareas, ¿sí?, que se llama la administración y la configuración del software, ¿sí?, o también llamada gestión del cambio. Es un conjunto de actividades, ¿sí?, diseñadas para administrar el cambio. Sí, habíamos hablado de que el software va a cambiar, entonces
hay un conjunto, ¿sí?, de actividades que tiene en cuenta esta administración del cambio. ¿Sí? Lo hace mediante la identificación de los productos de trabajo que es probable que vayan a cambiar. Hay cuestiones o hay cosas, por así decirlo, ¿sí?, que uno con la experiencia sabe que eso es susceptible a que cambie. ¿Sí? Entonces, la idea es lograr identificar estas partes del sistema que pueden llegar a cambiar o evolucionar más rápido, establecer las relaciones entre este componente y con los que se va a relacionar, ¿sí?, o con los que se relaciona actualmente y va a cambiar, para ver el nivel del impacto del cambio. Si no nos olvidemos que los componentes del sistema se relacionan con otros componentes, con otros sistemas. Entonces, un cambio en un componente puede traer aparejado cambios en otros. Entonces, si logramos administrar este impacto y estos cambios que se van a realizar, ¿sí?, y lo mantenemos de forma ordenada, ¿sí?, controlar esto va a ser mucho más fácil. Y de esta forma, ¿sí?, administrando estos cambios, vamos a garantizar la calidad del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo habremos hecho de forma ordenada, ¿sí?, según alguna norma de calidad o simplemente siguiendo un proceso específico. Porque tengamos en cuenta que si no controlamos el cambio, ¿sí?, el cambio nos va a controlar a nosotros y será realmente un caos. Y esto demandará de vuelta, ¿sí?, mayores tiempo en tareas de desarrollo, tareas repetitivas, ¿sí?, que vamos a tener que volver a rehacer, ¿sí?, porque no logramos o no hemos controlado estos cambios, ¿sí? Esto quiere decir que, controlar y administrar el cambio, ¿sí? Es decir, no podemos controlar cómo va a cambiar una necesidad de un cliente, pero sí podemos controlar los cambios que se van a hacer en el sistema, ¿sí? Administrarlo, darle seguimiento, sobre todo, ¿sí?, identificar las tareas que se tienen que llevar a cabo y demás. Y el origen de estos, a qué se debe el origen de estos cambios, ¿sí? Pueden ser nuevas condiciones empresariales o de mercado, ¿sí?, lo que le había mencionado, ¿sí?, un nuevo impuesto, el nuevo cálculo o de pronto la fórmula que estábamos aplicando para tal cuestión cambió, ¿sí?, el indicador que mostrábamos en el perfil, ¿sí?, el indicador bibliométrico que mostrábamos en el perfil del investigador cambió, se agregó un nuevo indicador. Entonces hubo es decir, es parte del origen del cambio. Nuevas necesidades, como ya habíamos mencionado, la reorganización, el crecimiento, la reducción de la empresa, ¿sí?, de pronto cambian las prioridades y tenemos que se nos acorta el presupuesto o el calendario, ¿sí? Entonces tendremos que achicar todas estas tareas de desarrollo, ¿sí?, ante cambios que a veces exceden simplemente lo que es o lo que corresponde al desarrollo del sistema o a las tareas de desarrollo propias del sistema, porque son externas, ¿sí? Y este proceso en la migración de la configuración del software o del sistema, ¿sí?, define una serie de tareas que tienen 4 objetivos principales, ¿sí? Identificar todos los sistemas que de manera colectiva definen la configuración del software, es decir, todos estos elementos que habíamos mencionado que podían llegar a cambiar. La idea es lograr listarlos, identificarlos, ¿sí?, y tenerlos de alguna forma, por así decirlo, marcados, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque como estos van a cambiar, la idea es que nuestro proceso de desarrollo pueda adaptarse a ese cambio, ¿sí?, y sea de alguna forma un poco más ordenado. O yo ya estoy previendo que eso va a cambiar, con lo cual yo ya estoy adelantándome, ¿sí? Eso tiene que ver con otra etapa también del proceso de desarrollo que tiene que ver con la identificación de los riesgos,
¿sí? Pero eso es para otro curso. Otro de los objetivos es administrar los cambios a uno más de estos ítems que pueden llegar a cambiar. Facilita la construcción de diferentes versiones de una aplicación. Tengamos en cuenta, ¿sí?, que ante estos cambios que se van a producir, ¿sí?, van a salir nuevas versiones del sistema y yo tengo que tener un control de versiones del sistema, ¿sí?, porque de pronto, ¿sí?, pasamos a la nueva versión por una corrección, ¿sí?, pero de pronto esta versión deja de funcionar, la nueva. ¿Y qué tengo que hacer? Y no me queda otra que volver a la versión anterior. Entonces yo tengo que tener un versionado del sistema, un control de versiones. O simplemente para ver cuál fue el cambio que se produjo, ¿sí? Poder estabilizar las versiones, ¿sí?, y tener un software justamente estable y seguro, ¿sí?, ante estos cambios, ¿sí? Poder hacer esa vuelta atrás sin menores cambios. Y obviamente garantizar que la calidad de software se va a conservar conforme la configuración evoluciona, ¿sí? Entonces, estas tareas de la administración de la configuración del software nos van a asegurar también que la calidad del sistema se va a mantener ante estos cambios, ¿sí?, que se vayan sucediendo a lo largo del tiempo. Fíjense, por ejemplo, en este flujo que sigue, ¿sí?, un cambio, ¿sí?, sugerido, ¿sí? Esto es un control del cambio, es decir, son como que las etapas que se deberían de seguir ante la implementación o ante el cambio de un ítem o de un componente, ¿sí? Se reconoce la necesidad del cambio, petición de cambio por parte del usuario, si el usuario pide ese cambio, el desarrollador la evalúa, se genera un reporte de cambio, la autoridad de control de cambio decide. Si la petición de cambio se niega, se informa al usuario, es decir, no se da lugar. Acuérdense, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los requerimientos? No todos los pedidos del cliente y del usuario, no todos los deseos son requerimientos. Hay cosas que no se pueden hacer y entonces se deniega. Ya está, ¿sí? No hay mayores problemas o no hay muchas vueltas que darle. Si esta petición, ¿sí?, es decir, no se niega, ¿sí?, se pone en fila para la acción, se genera una orden de cambio. Se asignan individuos a objetos de la configuración, es decir, se asignan recursos a esto, ¿sí? Se definen las salidas de los objetos de configuración, ¿sí?, listados, reportes, es decir, qué es lo que se va a tener en cuenta para controlar este cambio que se está pidiendo, no solamente la justificación, sino también el alcance de estos cambios. Se hace el cambio, se revisa el cambio, se hace una auditoría sobre el cambio, se toma como entrada estos ítems de configuración que van a cambiar, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Identificamos los ítems de configuración que van a cambiar. Este ítem ya cambió, con lo cual ingresa a nuestro listado de ítems de configuración a tener en cuenta. Se establece una línea de referencia para realizar las pruebas. Realizar actividades para garantizar la calidad y para ponerlo a prueba, es decir, definimos los casos de prueba, luego se hacen las pruebas, ¿sí? Se promueven cambios para inclusión en la siguiente liberación, ¿sí? Acuérdense que estos cambios que se han sugerido, se han aceptado, se han desarrollado, se han evaluado y probado, tienen que estar incluidos en la nueva versión, ¿sí? Se reconstruye la versión adecuada del sistema con estos cambios, ¿sí? Se revisa el cambio en todos los ítems de configuración, es decir, voy a revisar que este cambio que estoy introduciendo no impacte de forma negativa en el resto. Se incluye efectivamente estos cambios en la nueva versión y se distribuye la nueva versión. Muchas veces esta distribución de la nueva versión con algunas aplicaciones, ¿sí?, basta, o sea, la aplicación misma nos avisa que hay una nueva versión, se descarga y se instala. Otras veces tendremos que ir al sitio de la empresa de desarrollo a descargar y otras veces vendrá la empresa y nos instalará la nueva versión, ¿sí? Son diferentes esquemas, ¿sí?, pero responden a la misma naturaleza del cambio. Eso no se modifica.
La confiabilidad y seguridad son dos aspectos muy tenidos en cuenta a la hora de usar el sistema, ¿sí? Ya fuera lo que es las etapas de desarrollo propio, ¿sí? Tiene que ver con el uso del sistema. Pero para asegurar estas dos cuestiones tenemos que haber hecho bien las cosas de antemano. Entonces, a medida que el sistema, que el software crece en tamaño y en complejidad, si se acuerdan esa curva que teníamos del mantenimiento, se van agregando nuevas cosas, el sistema crece, ¿sí? El reto más significativo que enfrenta la ingeniería del software consiste en garantizar la seguridad en dichos sistemas, ¿sí? Que sea el sistema seguro. Para confiar en un sistema tenemos que tener la certeza de que estará disponible cuando se requiera y que rendirá lo esperado, ¿sí? Yo como usuario, ¿sí? Es decir, perdón, yo como desarrollador tengo que asegurarle al usuario que el sistema estará disponible cuando él lo requiera y va a funcionar como tiene que funcionar, ¿sí? Bajo los parámetros que se definieron, ¿sí? ¿Se acuerdan los requerimientos no funcionales? ¿Sí? Rendimiento, respuesta en tanto tiempo, cantidad de procesamientos en tantos segundos, que la consulta a tal listado no me demore más de 2 segundos. Bueno, yo tengo que asegurarle eso al usuario, con lo cual haré que el usuario confíe en mí, confíe en la empresa, ¿sí? Y tenga el sistema disponible, ¿sí? Y bajo esos parámetros de rendimiento que se habían definido previamente. Entonces, estos temas de la confiabilidad y la seguridad, ¿sí? Con frecuencia son más importantes que los detalles de la funcionalidad del sistema, ¿sí? Porque el usuario final no le interesa que se haya hecho el sistema con tal protocolo, con tal modelo de proceso, siguiendo tales estándares. A él no le interesa que el sistema él lo pueda usar cuando lo quiera usar, ¿sí? Y funcione bien, ¿sí? No se caiga, no falle. O sea, yo tengo que asegurar eso, ¿sí? Ahora sí, bien, se cortó la luz y no hay luz en toda la provincia, bueno, está bien, ¿sí? Pero bajo todas las condiciones normales, el sistema tiene que andar. Entonces, ¿por qué la confiabilidad de los sistemas es como que más importante que la funcionalidad perdón, del mismo? ¿Sí? ¿Por qué las fallas del sistema afectan a un gran número de individuos? ¿Sí? Pensemos en que hay partes del sistema o funcionalidades que se usan rara vez. Entonces, si sacamos esta funcionalidad del sistema, solo si la usamos, si se usa rara vez, quiere decir que pocos usuarios la usan. Si la sacamos, solamente un número pequeño de usuarios se va a ver afectado con esa funcionalidad que ya no existe, ¿sí? En cambio, las fallas del sistema que afectan la disponibilidad de un sistema, es decir, no lo hace, no lo deja disponible, ¿sí? Va a afectar a un número grande de usuarios. O sea, de pronto el acceso a la base de datos no funciona, con lo cual la validación de usuario y contraseña no funciona. Entonces, ya está, quedó afectado todo el conjunto de usuarios. Los usuarios rechazan a menudo los sistemas que son poco fiables, carecen de protecciones o son inseguros, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el software falla, ¿sí? El cliente y el usuario ya empiezan a desconfiar de la empresa, entonces no van a querer usar el sistema, no van a querer usar otros productos del sistema, ¿sí? Me ha pasado, ¿sí? Con un sistema en particular para un cliente que en un momento era un sistema para una inmobiliaria, por ejemplo, ¿sí? En algún punto y de alguna forma empezó a grabar mal unos comprobantes. Luego que se hizo la corrección de ese grabado, de ese guardar, el usuario ya no lo quería usar por miedo a que siga grabando mal, ¿sí? Entonces esto es real. Ante una falla, el usuario empieza a desconfiar. Los costos por las fallas del sistema suelen ser enormes, ¿sí? En un sistema de información quizás administrativo puede que no sea tan grande, ¿sí?
Pero si pensamos en un sistema, por ejemplo, ¿sí? Para el control de un reactor, para un sistema de navegación de la nave, el software que controla el respirador automático de un paciente, ¿sí? Que falle ese tipo de sistema es crítico, ¿sí? Que la información que me está brindando el sistema, ¿sí? Que sé yo, por un mal cálculo, ¿sí? Por una mala recuperación de información, me está dando información errónea, es crítico. Entonces, estos, el costo puede ser realmente grande, ¿sí? Y los sistemas no confiables pueden causar pérdida de información, ¿sí? Pensamos, se perdieron los datos, se sobreescribieron, las fallas las copias de seguridad fallaron y no puedo recuperar, bueno, ¿sí? El costo por recuperar estos datos perdidos, contaminados, puede ser muy alto, ¿sí? Entonces, sí, hay que prestar especial atención a la confiabilidad y lograr hacer un sistema un tanto seguro, ¿sí? Algunas propiedades que tienen que ver con la confiabilidad, ¿sí? Están relacionadas con la confiabilidad, ¿sí? La disponibilidad, la fiabilidad, la protección y la seguridad, ¿sí? Algunas cuestiones que ya habíamos hablado. La disponibilidad tiene que ver con la capacidad del sistema para entregar servicios cuando se requiere, ¿sí? Es decir, usar el sistema cuando yo decido o cuando necesito, cuando quiero usarlo. La fiabilidad es la capacidad del sistema para entregar servicios según se especifique, ¿sí? Es decir, la información que me brinda el sistema tiene que ser fiable. En cuanto a la protección, la capacidad del sistema para ejecutar sin fallas catastróficas, ¿sí? Es decir, que pueda en realidad funcionar bajo estos parámetros que se habían definido inicialmente, y la seguridad, la capacidad del sistema para protegerse contra intrusión accidental o deliberada, ¿sí? Esto tiene que ver con los ataques, es decir, el sistema tiene que ser seguro, ¿sí? Prevenir o evitar estos ataques, porque de pronto, si el sistema no es seguro, si no hizo los controles necesarios, un hacker, ¿sí? Puede violar la seguridad del sistema, introducirse, cambiar datos, ¿sí? Para beneficio personal o simplemente para perjudicar. Entonces, el sistema tiene que tener en cuenta, es decir, al momento de hacer el desarrollo del sistema tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿sí? O de pronto que el sistema sea también recuperable ante fallos, ¿sí? Que no quede en un estado inconsciente luego de un cierre inesperado, de un corte de luz, ¿sí? De un corte de internet. En cuanto a la seguridad, ¿sí? Es un atributo del sistema que refleja la habilidad de este para protegerse a sí mismo de ataques externos, ¿sí? El sistema tiene que protegerse en cierta forma, ¿sí? De algún modo, tanto evitando estos ataques, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el sistema no controla, ¿sí? Estas cuestiones de seguridad, estos huecos de seguridad, o no implementa el protocolo correspondiente, ¿sí? Un usuario malintencionado, ¿sí? Como dijimos, puede de pronto instalar algo en otro servidor, ¿sí? Puede modificar datos, puede dejar alguna funcionalidad del sistema sin funcionar, ¿sí? Una denegación de servicio, con lo cual eso nos va a generar realmente un problema, ¿sí? Una cuestión que sea un poco en un extremo, ¿sí? Si realmente se requiere que un sistema sea seguro, es mejor no conectarlo a internet, ¿sí? Y además, si algún extremista de seguridad dijo, el sistema más seguro es el sistema que no se usa, ¿sí? La computadora más segura es la computadora que está apagada, ¿sí? Es realmente un extremo, ¿sí? No vamos a llegar a eso. Pero si el sistema no tiene que estar conectado a internet, por ejemplo, necesitamos un gran problema, ¿sí? Que la violación de la seguridad no sea a través de internet. Tenemos que asegurar solamente que los controles de la red interna sean los que tengamos que
controlar, ¿sí? O decir, los usuarios que tienen acceso a la red donde funciona el sistema, ¿sí? Ahora sí, tiene que funcionar en Internet sí o sí, bueno, tendremos que ampliar el abanico de seguridad. Por ejemplo, para algunos sistemas la seguridad es la dimensión más importante de la confiabilidad del sistema. Es decir, si el sistema es seguro, es confiable. Perdón. Por ello es que los sistemas militares, los de comercio electrónico, los que requieren procesamiento o intercambio de información confidencial, los sistemas bancarios, por ejemplo, ¿sí? Deben diseñarse de cierto modo que logremos o se logre un alto nivel de seguridad, ¿sí? Porque si de pronto, o sea, me falta dinero en el banco y yo no hice una extracción, ¿sí? Claro que va a perder confiabilidad, ¿sí? Si el banco pierde clientes, el banco cierra, ¿sí? Entonces el software de los bancos es uno de los más seguros, ¿sí? ¿Sí? Quizás después de los militares, ¿sí? Pues deben ser los más seguros. Por ello es que hay personas encargadas específicamente de la seguridad del sistema, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con evitar los ataques, sino, ¿sí? De hacer realmente el software robusto, ¿sí? Para estos intrusos, ¿sí? Tiene que ver con analizar todos estos huecos de seguridad, de las puertas traseras que se llaman y demás, ¿sí? Pero es una tarea bastante grande, de mucho conocimiento. La gente que se dedica a seguridad es gente que sabe muchísimo, ¿sí? Yo realmente los admiro. Admiro también muchísimo a los hackers, ¿sí? O sea, no solamente saben de desarrollo de sistemas, sino también saben eh, de, eh, de poder, o sea, romper un sistema. Para poder romper un sistema hay que saber muchísimo, ¿sí? En cualquier sistema en red, ¿sí? Esto tiene que ver con sistemas tanto en una red local o en internet, ¿sí? Existen tres principales tipos de amenazas a la seguridad. Las amenazas a la confidencialidad del sistema y sus datos, ¿sí? Se puede difundir información a individuos o programas que no estén autorizados a tener acceso a dicha información. Logro entrar al sistema, me hago o robo la base de datos y la difundo, ¿sí? Difundo datos de contacto, ¿sí? Saldos de cuentas bancarias, información sensible como direcciones, ¿sí? Emails y demás, amenazas a la integridad del sistema y sus datos, ¿sí? Estas amenazas pueden dañar o corromper el software o sus datos, es decir, puedo cambiar estos datos, o sea, no solamente entré, sino también entré y modifiqué, ¿sí? Amenazas con la disponibilidad del sistema y sus datos, cita de negación de servicios que se puede llegar a hacer o restringir el acceso al sistema en general, a un servicio o a todo el sistema, ¿sí? Se cayó el sistema de home banking, ¿sí? Y quedaron afectados todos, ¿sí? Por un problema de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un acceso indebido. Sí, los controles que se deben implementar para mejorar la seguridad del sistema, ¿sí? Son comparables con uno de la fiabilidad y protección, ¿sí? ¿Cuál es el principal o el primero? Evitar la vulnerabilidad, ¿sí? Estos controles tienen la intención de garantizar que los ataques no tengan éxito, es decir, impedir el ataque. Entonces, el caso extremo, ¿sí? Desconectar el sistema de internet, ¿sí? O hacer que funcione sin internet, ¿sí? O tener datos encriptados, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que para el usuario, para el intruso que se logra robar estos datos encriptados, desencriptarlos le va a llevar mucho tiempo. Entonces los encriptamos. Detectar y neutralizar ataques. ¿Sí? Estos controles tienen la intención de detectar y, o sea, neutralizar, es decir, no dejar que avancen estos ataques, ¿sí? Esta funcionalidad tiene que ver con la monitorización de algunas operaciones, el verificar algunos patrones de actividad inusuales, como, no sé, algunas pruebas de usuario y contraseña. Estoy viendo que están haciendo una prueba por, lo que se llama un ataque por diccionario. Están probando las palabras del diccionario para ver si
pueden ser la contraseña de una cuenta de correo, por ejemplo, o de una cuenta específica. Entonces, yo detecto eso y lo bloqueo, ¿sí? Limitar la exposición y la recuperación, ¿sí? Estos controles eh, tienen que ver con algunas estrategias de respaldo automatizadas y réplicas eh, de la información. Es decir, no solamente se encargan de realizar copias de seguridad del sistema, sino también de probar que esa copia de seguridad funcione y pueda ser levantada efectivamente, ¿sí? Y esto fue, esto fue todo, ¿sí? Espero no haber ido muy rápido. La idea es que sea en lo más cortito posible, ¿sí? Como le dije, la idea de este módulo era indicar la importancia, sobre todo, de la etapa de mantenimiento, que es eh, luego de lo que es la parte de desarrollo, ¿sí? La más importante, porque es donde se van a llevar a cabo un montón de cambios y mejoras al sistema y de adaptaciones al sistema, tanto que en algún punto del mantenimiento del sistema, ¿sí? Se requiere o se decide hacer un nuevo sistema, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque de pronto pasaron 10 años y hay nueva tecnología, nuevos lenguajes de programación, nuevas versiones, nuevas librerías, las necesidades cambiaron, el mantenimiento se volvió caótico por todo el conjunto de cambios que implicó llevar a eso. Entonces se decide hacer todo un proceso de reingeniería, ¿sí? Entonces ahí se revisa todo lo que se hizo, todo lo que se tiene que hacer, las nuevas prácticas y las nuevas técnicas de diseño y demás. Entonces se hace un nuevo sistema con las cosas que sirven del sistema viejo, más todo lo nuevo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, como puntos claves este módulo, la vida del sistema continúa una vez entregado el sistema, ¿sí? El sistema no termina una vez que se entrega, ¿sí? Justamente el mantenimiento se lleva a cabo durante toda la vida del sistema. Es decir, la vida del sistema no es solamente la etapa de desarrollo, si esos meses o ese año de desarrollo, es desde que se concibe la idea del desarrollo hasta que el sistema deja de funcionar, hasta que se le da el apagón definitivo al sistema, ¿sí? Todo eso, esa línea larga de tiempo, es la vida del sistema. Pero desde que se entrega el sistema hasta que el sistema deja de funcionar, todo eso es mantenimiento. El software evoluciona por muchísimas cuestiones, ¿sí? Por la tecnología, por cambios en las necesidades del cliente o regulaciones, ¿sí? Por adaptarse a un nuevo sistema operativo, a un nuevo hardware, ¿sí? Cambios tecnológicos, físicos y lógicos, ¿sí? El control de cambios y versiones es una tarea muy importante para asegurar la calidad del sistema, ¿sí? Esta gestión de la configuración era importante justamente para asegurar la calidad del mismo, que estos cambios que vamos a introducir no van a impactar de forma negativa y de forma que no conocemos en otros componentes. Entonces, mientras mayor conocimiento tengamos y control y administración de estos componentes que van a cambiar, vamos a asegurar que el sistema va a seguir funcionando, que la versión nueva que se instaló, ¿sí? Corrige los errores de la versión anterior, o si es necesario yo puedo volver a una versión estable, ¿sí? Porque la versión actual dejó de funcionar por algún motivo que desconocemos. Con un control de versión bueno, yo puedo volver a una versión anterior, ¿sí? Que sí funcionaba, ¿sí? Que tenía algunos errores, pero sí funcionaba. Entonces, es una tarea, de nuevo, a tener en cuenta. Y por último, es necesario asegurar la fiabilidad, la disponibilidad y seguridad del sistema, ¿sí? Con algunas acciones ya vimos, ¿sí? Sobre todo en cuanto a a la confiabilidad que tenemos que mantener por parte de los usuarios. Mientras el sistema sea fiable y disponible, el usuario va a confiar en nosotros, ¿sí? Y no lo va a dejar de usar, o no va a realizar algún boicot, porque de pronto una falla, sí, que luego se corrige, ya dejó
de existir, el software dejó de fallar, con lo cual el sistema ya volvió a ser seguro. Entonces hay que mantener esa confianza y ese vínculo con el usuario final. Bien, acá tienen, bueno, como siempre, el listado de la bibliografía utilizada para realizar este pequeño resumen, ¿sí? Les voy a comentar rápidamente en qué va a consistir el trabajo final y luego lo vamos a discutir en el encuentro sincrónico si quedan algunas dudas. Bueno, la idea del trabajo final, ¿sí? Claramente es integrar todos o la mayoría de los conceptos que se han impartido en el curso. La idea es que se analice en este trabajo final un conjunto significativo de funcionalidades, ¿sí? Habíamos analizado una o dos funcionalidades, ¿sí? ¿Se acuerdan en las actividades que habíamos llevado a cabo? Bueno, ahora nos va a tocar analizar un conjunto grande. O sea, y grande me refiero a más de 5, más de 7 funcionalidades, ¿sí? Por eso nombro acá como un módulo, una sección o un subsistema, ¿sí? Ustedes ya vinieron trabajando, ustedes ya están trabajando con algunos de los sistemas, ¿sí? Con lo cual, me imagino que o pueden reconocer o saber cuál es algún cambio que pueda necesitar ese sistema, o lo pueden proponer de acuerdo a lo que ya vinimos haciendo. Entonces, la idea es que se proponga este conjunto significativo de funcionalidades a implementar o integrar dentro de un sistema de información de ciencia y o tecnología a elección, ¿sí? Que ya esté funcionando. Puede ser un buscador académico, un repositorio, una red social académica, un portal integrado, lo que habíamos visto. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. En no menos de 2 hojas, o sea, 2 carillas, ¿sí? Identificar el problema, indicar la justificación y objetivos de los cambios planteados, identificar el alcance de dichos cambios y evaluar el impacto de los cambios a realizar sobre el sistema en funcionamiento, ¿sí? De qué medida estos cambios que ustedes proponen van a impactar en el funcionamiento del sistema, tanto positiva como negativamente. Habrá cuestiones negativas a tener que en cuenta y poder resolverlas o no, ¿sí? O será todo positivo de pronto porque va a mejorar o va a resolver un problema realmente grande. Luego tendrán que identificar los requerimientos funcionales tanto del usuario como del sistema, ¿sí? Del mismo modo que ya lo habíamos hecho. Van a tener que plasmar el desglose de actividades a llevar a cabo, es decir, van a indicar el paso a paso para cada uno de los requerimientos de usuario, ¿sí? Entonces, de vuelta. Por cada requerimiento de usuario que identifiquen, habrá un desglose de actividades, un paso a paso, ¿sí? Este paso a paso, obviamente, tiene en cuenta los requerimientos del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los requerimientos del sistema son más detallados, el paso a paso los tiene en cuenta, ¿sí? En esa descripción de las tareas que va a llevar a cabo ese requerimiento, ¿sí? En ese paso a paso se tienen en cuenta los requerimientos del sistema, ¿sí? Porque son más detallados. O sea, en el paso a paso describimos con mayor detalle lo que vamos a hacer, ¿sí? Tendrán que identificar los requerimientos no funcionales y, como última tarea, la descripción o el modelo de la interfaz de usuario teniendo en cuenta este cambio grande, esta mejora, este agregado, ¿sí? La tarea es individual, ¿sí? Y tiene como fecha de entrega el 30 de noviembre, ¿sí? Esto ya va a estar publicado, así que, bueno, los espero en el encuentro sincrónico para dar el cierre y consultas sobre el trabajo final. Ya saben dónde encontrarme. Bueno, hasta luego.